Y otro tema importante que pasó en estos últimos días es cómo el mundo fue testigo del rotundo fracaso de Donald Trump de querer solucionar el problema o querer solucionar la guerra entre Ucrania y Rusia en 24 horas. No pudo en 24 horas, no pudo en 100 días, no pudo en... ¿Cuándo entró el gobierno? ¿En febrero? ¿1 de febrero o en Eh, enero? Enero o febrero, ya ajá, no me fue acuerdo, en por ahí enero, en anda. enero. Ya estamos casi entrando en junio. La guerra de Ucrania cumplió 3 años el pasado 22 de febrero. Todo indica que va a continuar. Los dos bandos están decididos a continuar luchando. Rusia no tiene incentivos ya para sentarse a negociar con Ucrania porque se sienten con la capacidad, con la fuerza, con la resistencia y con el tiempo suficiente para seguir aguantando y seguir avanzando y alcanzar los objetivos que se habían planteado inicialmente cuando inició lo que en su momento llamaron la Operación Militar Especial en Ucrania, que era... Excepto el tiempo en el que dijeron que sí iban a hacer la operación, Sí, ¿no? Pero todo lo sí, demás claro, parece que sí, se va a claro, sí, cumplir. bueno, primera etapa pues fue un fiasco, tan fue un fiasco que, a ver, estaban ya a pasos de, ya lo había yo dicho, estaban ya a pasos de Kiev, de la capital. Y se echaron para atrás, echaron para atrás, echaron para atrás. Pero en el nuevo planteamiento que vienen desde 2023, finales de 2022, principios de 2023, en el que se concentran en los territorios que están más pegados a su frontera y en un avance, primero se parapetaron, por así decirlo, se encerraron en su castillo y aguantaron los ataques de los ucranianos. Soportaron hasta que vieron que el enemigo se había desgastado y entonces emprendieron el contraataque, la marcha, el avance. Es un avance Porque haciendo un lento. recuento, al inicio se pensaba que Rusia no tenía suficiente poder militar, Uh-huh. ni parque, ni gente, Al ni nada que principio, sostuviera la guerra tanto tiempo. al principio todo mundo nos fuimos por el camino fácil de decir Ucrania va a caer en una semana. Después cuando se vio que resistieron, entonces la opinión, por así decirlo, Pública, no, global. la opinión inducida desde los liderazgos de Occidente fue mm, de miren cómo Rusia no pudo doblegar a Ucrania. Es porque no tiene armas, no tiene misiles, no tiene Es municiones. porque no tiene el ejército que dice que tiene, el tan poderoso Exactamente, ejército que le gustaba presumir, no es tan poderoso para poder con las defensas de Ucrania que no estaban listas, que no son exactamente. muchas y que en realidad no tienen la capacidad de defender una guerra Pero total. hay que recordar que Ucrania viene en un proceso de rearme por parte de Occidente desde 2014, porque desde ese momento entendieron que podían utilizarlo como una arma de desgaste en contra de Rusia. Pero bueno, las narrativas fueron avanzando. Fue por mucho tiempo la idea de que no, Ucrania no solo está resistiendo, va a avanzar y va a derrotar a Rusia. Dos que tres soldados, yo vi videos de dos que tres soldaditos ucranianos locos que decían, vamos hacia Moscú, Sí, se oye muy loco. de aquí a Moscú no nos vamos a detener. Pues no. No, ya había cumplido Y la ahora el realidad. planteamiento de Occidente es de querer inducir miedo a la opinión pública. De miren cómo Rusia está atacando a un país débil, inocente e indefenso. Miren cómo su ambición no tiene límites, cómo va a querer volver a conquistar los países del mar, los países, ay Dios, del Lituania, Letonia, Estonia. Se me olvidó la definición geográfica de esos países.
y, Mm. y querer decirle a la sociedad, no, ahora vamos a tener que sacrificarnos más porque vamos a tener que invertir en rearmar, en crear un poderoso ejército europeo que pueda resistir el avance implacable del ejército ruso. Porque en 3 años va a querer Putin invadir a toda Europa. Y, por ejemplo, salió el nuevo canciller de Alemania a decir a confirmar, algo que se había planteado desde hace mucho tiempo, pero que nadie del nivel del canciller de Alemania había dicho, de que Rusia produce en un mes toda la munición de artillería que produce Europa en un año. Es que el problema, bueno, no sé si sí un problema, pero la peculiaridad de Rusia que siempre ha tenido es que nunca se sabe bien qué se produce en Rusia, cuánto se produce en Rusia. De hecho, hay un chiste en economía de la economía rusa, que la economía rusa básicamente se trata de que tú dices que produces 16 vacas, pero en realidad solo tienes 4, ¿no? O sea, siempre había habido muchos mitos a través de lo que dice Rusia que tiene y lo que en realidad tiene, Ujú. y siempre por el ataque de Occidente, como tú dices, se había menospreciado su capacidad para producir, porque además sí es cierto que decía producir tanto que parecía irreal, Y pero bueno, al menos en cuanto a munición parece que tienen la capacidad y el parque para así mantener esto, ¿no? y no solo munición, hoy, así como estaba yo pensando ayer, recordando el episodio de La Guerra de las Galaxias, la película, perdón, La Guerra de los Clones, de Clone Wars, pues ahora la guerra de Rusia y Ucrania es la guerra de los drones, de Drone Wars. Porque pues uno de los principales recursos tácticos y estratégicos de los dos bandos es el uso de drones. Con el dron Es vigilan, básicamente con una el dron munición lanzan la estratégica. munición, con el dron logran, este, bueno, se ha convertido ya en la principal arma, en una de las principales armas de ambos bandos. Y, Ujú, es uno de sus medios favoritos para todo, uh-huh, para inteligencia, para y a bombardeo. pesar de todos los bloqueos, sanciones y demás gracias que Occidente le ha impuesto a Rusia, no los han logrado detener, no han logrado frenar su industria. Y eso también se debe, también hay que hacer un análisis comparativo de la estructura del aparato industrial militar en Occidente y en Rusia. En Rusia las fábricas de armas siguen siendo parte del Estado y las administra Sí. un órgano, por así decirlo, autónomo del Estado. El, también lo que deja ver esta situación. Hagamos una recopilación, un recuento rápido. Se había hecho el planteamiento a instancias de Estados Unidos de que se sentaran a negociar Rusia y Ucrania. Ambas partes se negaron. Trump, claramente irritado y desesperado de esta situación, dice, bueno, pues entonces si desean continuar peleando, sigan peleando. Pero Estados Unidos ya no se va a meter. Y a partir de ese momento, como que dijeron ambos bandos, bueno, vamos a intentar un primer acercamiento. Y los primeros acercamientos fueron en Turquía. Ujú. Incluso se hablaba de la posibilidad de un encuentro frente a frente de Zelensky con Putin. En todo tiempo lo estuvieron manejando como que había la posibilidad de que estos dos se reunieran. Trump siempre sale a decir, Pero, es que he logrado una negociación histórica y los voy a juntar, pero nunca pero lo ha logrado. fracasó el intento. Y es también este fracaso un episodio más de la constante y permanente decadencia en la que está sumido Estados Unidos. Gracias a Trump. Porque ya en este Eh, punto, muchos de los resultados que han obtenido es gracias a Trump.
y en su No mayoría solo han a, sido malos. no solo a Trump, yo creo que es un problema ya estructural de Estados Unidos, inherente a la decadencia. Pero O esta sea, estructura espera, que ya venía en decadencia siempre ha estado. este intento de fracaso, o este fracaso del intento de acercar a Rusia y a Ucrania, es una demostración de que la voluntad de Estados Unidos ya no es lo que se impone. O sea, O sea, sí está entiendo. ya, es una muestra evidente de que está dejando de ser el hegemón, que su poder es hegemónico en el mundo, porque valiente hegemón que no logra imponer sus intereses y sus planteamientos al resto del mundo. Sí, o sea, cuando empieza la guerra en Ucrania, sale Biden a decir, no, los vamos a dejar salir impunes, vamos a poner unas sanciones que van a acabar con su industria armamentista, con su economía, con su sociedad, va a haber levantamientos. Allá venía a presumir que sus medidas que de castigo iban a ser una revolución dentro de Rusia, y no fue así, no solo porque Rusia logró cambiar las tornas, que sí tuvo algunos movimientos interesantes, como cambiar algunos pagos a rublos, sobre todo en la Ujú. gestión de hidrocarburos, sino que China se acerca a decirle, oye, tú y yo podemos aprovechar este momento y comenzar a negociar más fuertemente para que ambos tengamos Sí. mejores rendimientos. Y Y ese, entonces no solamente Rusia se te fue, sino que China también obtuvo un gran beneficio. y ese es una parte muy importante o explica gran parte del por qué Rusia se mantiene resistiendo. Bueno, porque sigue Pues sí, teniendo a, a China como su principal comprador de energéticos, como yo creo que es alguien la que, principal causa. como alguien Que esta también. guerra sea tan larga es porque China puede sostener los gastos para Rusia Ujú, con comercio simplemente. O ujú. sea, a ese nivel ha llegado China, Y no ¿no? solo China. Si recordará el público, cuando empezó la guerra, en Europa se decretó una prohibición para comprar petróleo y gas rusos. Pero es algo que hay algo que no se menciona mucho en los medios convencionales, pero que sí se menciona muy fuertemente en otros medios especializados, pero que no tienen tanta difusión. De que Rusia, el gobierno de Putin, aliándose con empresarios navieros griegos, logró construir una flota que llaman los europeos fantasma, en la cual son barcos que llegan a los puertos rusos, se cargan de petróleo y gas, van sondeando la costa europea y los van vendiendo. Pero no llegan como productos rusos, ni, ni en su desgaste, este, no, ¿cómo decirlo? O sea, a final de cuentas Europa sigue comprando gas y petróleo de Rusia, pero ahora a través de esta flota fantasma. Ujú. Sí, que Entonces se supone que se mantiene como secreta. el registro en balanza de comercial es que no le estoy comprando a Rusia, le estoy comprando a, porque son barcos que tienen banderas de distintos países. Se suelen cambiar las banderas para pasar No, desapercibidas. pues un barco trae bandera de Panamá, otro barco trae bandera de Malasia, otro barco trae bandera de Singapur, de Indonesia, y con eso logra Rusia mantener. Ahí dicen que no ha variado mucho el flujo de petróleo y gas, a pesar de que se volaron los gasoductos, a pesar de que se prohibió el comercio energético entre Europa y Rusia. Bueno, a través de esto, de esta flota fantasma, siguen vendiendo y abasteciendo, siendo el principal abastecedor de energéticos de Europa. Sí, ahí también se vio la incapacidad de Europa, o sea, ¿quién recibió más Y a daño al pesar final? de que ¿Tú sigue al cortar ese fluyendo flujo o energético Rusia? ruso, pero más caro, pues hoy Alemania está cumpliéndose con sus 3 años consecutivos en recesión. Ujú. Alemania. O sea, ni Sí, siquiera ya no es Italia, ya no es Portugal, ya no es Grecia, ya no es España, es el centro de la Unión Europea, que es la República Federal Alemana.
que era quien llevaba casi siempre, quien mantenía a flote la Unión Europea. La Ujú. Unión Europea lleva varios años La ya economía, siendo bastante fallida. la economía de la Unión Europea gira en torno a Alemania. Ujú. Sí, hay muchos países allí como Chipre que estaban, países chiquitos que se podían dar el lujo de estar en la Unión Europea porque Alemania era capaz de solventar esos activos, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pero últimamente se está viendo que Alemania está cayendo en una crisis. Sí, pues a ver, les pega la falta de energético ruso barato. O sea, eso le está dando en toda la torre a su industria. Es a lo que iba, que se provocaron ellos mismos. Porque, Eso o y sea, el que impuso las sanciones fue eso Alemania, básicamente. y las complicaciones que está teniendo de vender sus productos en mercados asiáticos por esta misma situación del conflicto. Y Sí, claro. entonces siguen financiando al gobierno de Putin. Y el ejército ruso sigue avanzando permanentemente, lento, pero avanza. Cada semana se escucha, no, pues que ya tomaron otra localidad. 3 días después, no, pues que ya tomaron otro pueblito. Y así van avanzando, lento, pero de una manera bastante consistente. No es lo que te digo, ahí se vio la ineptitud tanto de Estados Unidos con sus medidas que no hicieron nada, que no Estados previeron que Unidos al lado tiene una China está llegando a un y punto en el que Europa. ya no lo pelan. A Sí, nosotros sí, porque no nos queda de otra. definitivamente. De hecho, sí. O sea, muchos de los países que recibieron sanciones económicas de Estados Unidos lo que hicieron fue no pelarlo, ignorarlo, ¿no? Porque aunque sí es cierto que es un mercado importante, no es cierto que pueda vivir sin los productos que compraba. Los compraba por un motivo, ¿no? Entonces sigue teniendo la necesidad y con el tiempo va quitando las medidas arancelarias y los castigos económicos a otros países porque no es sostenible. Y es lo que yo digo, esto tiene que ver con Trump. Esto jamás hubiera salido a la luz de esta manera si no hubiera salido un bravucón tonto a decir, es que nos tratan mal, no tenemos tratos que no nos convienen. ¿Quién hizo estos tratos? Cuando él hizo el Temec, por ejemplo, o sea, si él no hubiera salido a gritar y a llorar como Magdalena desconsolada frente a todo el mundo para ponerse en evidencia, el sistema hubiera seguido fallando en Estados Unidos, pero jamás hubiera sido tan evidente como el día de hoy, Sobre todo en materia de política exterior. O sobre sea, todo. es un fracaso. Digo, este intento fallido de negociación en Turquía es un fracaso abiertamente de Estados Unidos, de Donald Trump. No, ya, o Y. sea, déjate del de Turquía, su anuncio de que no, las próximas iban a ser en el Vaticano y después salieron a decir Ajá, sí hay un que no. intento. Hay un intento también de que quieren que el Papa, el nuevo Papa, León XIV, León 14. sirva de intermediario entre Rusia y Ucrania, pero pues, ¿cuál ha El sido la Papa respuesta de ambos sí dijo que bandos? sí. Sí, claro, pero El Papa ¿cuál? dijo que él sí invitó a Zelensky, pero dice, salió Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, a Así decir es. que no es cierto. Eso jamás pasó, que él no estaba enterado y que no le parecía factible Ujú. tener reunión con el presidente Sí, ¿no? Volodymyr en el Vaticano. Y pues sí, no parece factible, o sea, ¿qué gana Rusia en este punto por reunirse con Volodymyr? Déjate negociar, con reunirse con el señor Zelensky, Rusia va a seguir prolongando la guerra, todo lo que obviamente puede. hasta el próximo año o más, porque sigue avanzando, sigue capturando territorio, sigue haciendo que los ucranianos se cansen, se desgasten, porque pues defender, aunque sea tu casa, pues le está costando mucho. Ah, Sí, es lo que te decía, además que fue una mala política la que se manejó en Ucrania. Salieron videos de ucranianos diciendo que se les había prometido casa, $1 millón, estudios, garantías y seguros para familia y de trabajo. Entonces, estas fuerzas que se habían reclutado por eso
como jamás llegaron a pensar que en realidad la guerra fuera a durar tanto, ahora se dan Ujú, cuenta de que no hay manera de que les cumplan lo prometido. Ya claro. sea que haya sido una mentira o que sí se haya tenido la intención de cumplir, pues en este punto, ante tal derrota, ante tal destrucción, ante tanta pérdida económica, no hay manera de que te cumplan y pues tienes soldados que ya están desertando o con moral baja, entonces la Ujú. situación no se ve bien. Yo vi un video, ahí no sé si sea cierto, que está una chica ucraniana muy guapa y que le preguntan, bueno, ¿y tú qué es lo que buscas en un hombre? No, pues que tenga dinero. Y inmediatamente sale el anuncio, si quieres tener dinero, enrólate en el ejército ucraniano. Ay, Sí, mira, sí. Digo, no sé si sea verídico, pero sí, así lo vi. Ah, hay varios de ese tipo. quieres salir con esa chica. Ah, pero esa chica quiere dinero. Si tú quieres tener dinero, únete al ejército. Te No pagamos, sé, suena como una forma de morir sin dinero. decía algo, te pagamos, ahí no me acuerdo cuánto, pero sí, pues dan a entender que pues ya con eso iba a poder salir con la chica. Pero pues lo van a mandar al frente de batalla, entonces Ujú. pues no creo que Sí, tenga sí, no creo que muchas sobreviva para cobrar oportunidades. siquiera. Exactamente, exactamente. Y pues esa es No. la situación actual. Vemos otra vez un fracaso de Estados Unidos, algo más que nos deja ver claramente la hegemonía en la que está sumido, el respaldo abierto y permanente de China a Rusia, que le permite continuar, resistir y avanzar, Ujú. y pues que es ya un mundo multipolar. Ya se acabó el sueño húmedo de los gringos de 1991 en el que eran el único país que podía hacer y deshacer en el mundo. 1991 tras la caída de la Unión Soviética. Por eso digo. Entonces, ese Ujú. mundo unipolar se está acabando. Ahora pasamos Ya se había a... acabado. Pero ahora Simplemente todo ya el son mundo se los está dando últimos, cuenta. son sus últimos suspiros, los últimos estertores de la muerte de este viejo mundo. Y pues, Todavía no llegamos a la completa destrucción de este paradigma, pero ya está cambiando. Y además, lo que decía Donald Trump lo hizo más visible porque ha venido cambiando los últimos, que te gustan, 20 años, ujú, que se ha visto muy afectada su economía de Estados Unidos y su poder y su influencia en todo el mundo, pero no lo habían hecho tan visible porque no había visto un presidente tan hablador, inoportuno, incoherente en el país. God bless America. Dios bendiga Bless América. America. No, pues no. Y pues Pues sí, bueno, a ver, ahí va la cosa. Pues ahí va. es algo más que quieras comentar, mi querido amigo. Eh, no, eso será todo. Perfecto.